Perfecto. Vamos a hablar entonces, como ya les dejé, como les decía, grabados la parte de LVM, RAID y demás, que ustedes de todas formas ya deberían conocer de las materias anteriores. Vamos a empezar a profundizar en temas de almacenamiento. Y vamos a ver sistemas de archivos especiales y almacenamiento en red. ¿Tá? ¿Por qué en red? Bueno, por lo que yo ya más o menos les comenté, ¿no? Si ustedes tienen cosas tipo microservicios, el almacenamiento no está nunca adentro del servicio, ¿no? La máquina que da el servicio, porque si ustedes necesitan redundancia, eso tiene que estar fuera para que si se cae la máquina, otra máquina pueda seguir dando el mismo servicio con la misma información, ¿no? En cambio, si el disco está dentro de la máquina que está dando el servicio, se cae la máquina, se cae el disco, se cae absolutamente todo, ¿no? Entonces, es muy normal que el almacenamiento se saque de la máquina y quede en la red, ¿sí? Y vamos a ver algunas cositas más, que más allá de que ustedes por ahí no se dediquen a administrar servidores, se pueden usar en desktop, ¿sí? En máquinas de escritorio. Entonces, primero vamos a ver de qué les voy a hablar hoy. Vamos a hablar de NAS versus SAN, Network Attached Storage y Storage Area Network. Se parecen, y es uno escrito al revés del otro, pero bueno, son bastante diferentes como tecnologías, sobre todo en temas de administración. Después vamos a ver un file system especial que se llama así, el nombre viene de B-tree, se llama BTRFS, si lo escuchan dicho por los ingleses dicen ButterFS, que sería como manteca FS, ¿sí? Supongo que lo dicen por la gracia, pero bueno, lo nombran así, ButterFS. Esto es un file system comparable al Extended 4, el Extended 4, ¿no? Que es el que se usa por defecto en Debian y en Ubuntu. El ButterFS se usa en Fedora y creo que SUSE también lo trae por defecto. Después vamos a ver temas de clústeres de discos o de almacenamiento, como con dos tecnologías distintas, una se llama Gluster y otra se llama Ceph. Y por último, vamos a ver una replicación con una tecnología que se llama DRBD, de la que no soy fanático, a pesar de que la usé mucho tiempo, pero se las voy a contar porque se la pueden encontrar y es como un RAID 1 por red, ¿sí? No es que que no funcione, o sea, de hecho funciona recontra bien, pero bueno, es un poco más antigua que este tipo de tecnología de clúster. Y por último vamos a dejar media horita o así para ver las distintas funcionalidades, podemos ver cómo se podría hacer una instalación de algunas de estas tecnologías, que no es simple, ¿sí? Por eso yo les decía, si quieren hacer un trabajo final con algo de esto, tendrían que conseguirse por lo menos dos máquinas o una máquina grande que puedan hacer dos máquinas o tres virtuales buenas. Bien, entonces, el objetivo de la clase de hoy es definir las arquitecturas para diferenciar entre NAS y SAN, los distintos escenarios de aplicación para cada una de las tecnologías que vamos a ver. Vamos a ver ButterFS también, como les decía, con las características avanzadas que tiene, bueno, las posibilidades que tiene de backup, de recuperación y qué requiere, digamos, de la máquina diferente de un Extended 4. Y por último, también todo el tema de distribución, de datos distribuidos con Gluster, Ceph y replicación con DRBD, ¿no? Todo eso vamos a tratar de verlo hoy en estas 3 horitas que tenemos de clase. Entonces, empecemos directamente por lo primero. No sé si quieren comentar algo, ya alguien ha hecho algo con alguno de estos sistemas. ¿Le suena todo a chino? Chino básico, profe. En su máquina, ¿saben qué tienen en su máquina? No saben qué tienen, qué file system tienen. Ahí dice Denis que le suena a NAS. Sí, bueno, si miran youtubers, hablan mucho de NAS. De SAN no tanto porque no es una tecnología así para el mercado de consumo, pero sí, NAS, el típico es el NAS para descargar películas, todas siempre legales, ¿no? O música,
y tener almacenamiento centralizado en la casa de uno, ¿no? Hoy en día, con las velocidades de Internet, eso también pasó un poco de moda, pero todavía se usa para backups y para algunas otras cosas. Pero antes de que existiera el streaming masivo, así como Netflix y esos servicios, sí, había mucha gente que, no voy a decir que se descargaba las películas, pero bueno, que hacía backup de los DVDs en sus NAS centralizados para tenerlos disponibles, ¿no? Bien. Entonces, sí, NAS puede ser que les suene un poquito más. Pero, como les decía, en un entorno profesional, no en una casa, que es menos común, en un entorno profesional es normal que se saque el almacenamiento de los servidores que se dedican al procesamiento, ¿no? Por un lado tenemos el procesamiento con máquinas con buena CPU y muchas veces SSDs, ¿no? Donde va a estar el sistema operativo y lo que tengan que cargar de forma rápida, y el almacenamiento grande va afuera, va en otras máquinas que solamente tienen disco, solamente. También tiene una CPU, ¿no? Y tarjeta red, si no, no va a andar. Pero que no, el foco de esas máquinas no es el procesamiento, por lo tanto, no necesitan capacidad de procesamiento, necesitan sí velocidad en la lectura de disco y velocidad en la comunicación a través de la red. ¿Tá? La primera, la más económica, se llama NAS. NAS significa eso que dice ahí, ¿no? Network Attached Storage, o sea, almacenamiento conectado por red. Son máquinas, así como parecidas a esas fotos, y son enracables, ¿no? Que tienen muchas bahías para discos. Y esos discos suelen ser hot swap, o sea, son de los que se pueden poner y sacar, ¿no? Entonces, ese caso de la foto esa son 8 discos, y van en alguna configuración RAID 5, RAID 6, como para que si se cae uno, se rompe uno, digamos, suele tener lucecitas, se prende la lucita que está roto y nada, uno va, lo saca y pone nuevo. Y tienen el RAID, lo suelen tener por hardware, cuestión de que se reconstruye relativamente rápido. ¿Sí? Ahora, claro, esto almacena los archivos en la red, ¿no? Entonces, yo lo tengo que acceder desde mi servidor web o desde mi base de datos o servidor de base de datos, ¿no? O desde mi servidor de archivos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo accedo? Y bueno, se accede típicamente por algún protocolo. Si es dentro del propio datacenter, o sea, si no va a salir del centro de datos por NFS, es muy normal. Si va a salir a los desktops, a los escritorios, se puede poner Samba, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver que hay más posibilidades para hacerlo, ¿no? Con Gluster y con Ceph, pero si no, con NFS es el típico. Yo pongo un servidor al lado, los conecto por NFS y ya está. Y en donde ustedes vean que la gente usa mucho Apple y Macs, cosa que acá en Viedma, por lo menos en Río Negro, es raro que pase, hay un protocolo también de compartir archivos de Apple que se llama AFP. Nunca lo vi, sé que existe. Entonces, lo típico para estos servidores es Samba o NFS, algo que ustedes ya vieron en la administración de servicios, ¿sí? ¿Qué permite esto? Permite una escalabilidad horizontal, ¿no? Que quiere decir que a medida que yo necesito más almacenamiento, y nada, conecto un segundo NAS y ahí tengo más almacenamiento. ¿Sí? Y la gestión, se gestiona esto como cualquier servidor de archivos tradicional. O sea, yo tengo un servidor que está compartiendo el almacenamiento, o sea, tiene 8 discos de 1 tera, supónganse, no sé, 2 teras, y tienen ahí 16 teras, que cuando ponen RAID 6 se les va a bajar, ¿no? Pero tienen, no sé, supongan 12 teras compartidos por NFS. Lo pueden particionar, o bueno, pueden hacer como ustedes quieran para compartirlos y se gestiona como cualquier servidor de NFS. ¿Sí? Como estábamos hablando, o sea, el NAS, ese que veían ahí, es enracable, pero si buscan, estos son los NAS más para uso en casa. Este es medio feito porque
no le veo dónde están los discos. Si es reemplazar los discos en este es más difícil. Este es uno típico que se llama QNAP. Este es un poquito más grande. Típicamente se le abre esta puerta y acá se pueden ver los discos. Ven que ya es más caro. Y este no tiene los discos. O sea, esto es solamente la computadora, digamos. ¿Ven? ¿Ven? Synology es otra marca bastante común. No está acá con la puerta abierta. Este, no sé si será Hot Swap este. Este tiene solo 2 discos. Pues, con ese precio pensé que iba a soportar más discos. Pero bueno, estos, ven, son más para una casa, una oficina. Acá hay otro más grande con los 8 discos, 5 palitos nada más. ¿Sí? Pero esto, en una oficina chiquita, imagínense ustedes un despacho de abogado que tenga 3 o 4 abogados y 3 o 4 secretarios, y bueno, algo así les puede venir bien para compartir información y tener backup. Se le suelen poner discos mecánicos o, si tienen plata, le pueden poner SSDs grandes también. Acá, en este se ven ahí los dos discos. El Synology QNAP, este es más grande, 10 palitos nada más. Este tiene 8 bahías, como el que vimos en Rackable, pero esta es versión escritorio. Acá tienen otro con 12. Y ven que a nivel procesamiento los servidores NAS no tienen ni mucha RAM ni mucho nada. Son baratos, sí, o sea, en realidad para la casa yo pondría algo como este con 2 discos en RAID 1, ¿no? No sé si este tiene una sola bahía. Pero bueno, está bien, ustedes lo ven así, chicos, pero ustedes imagínense que son un estudio de abogados y están tratando un caso, una disputa de un edificio que vale, no sé, ¿cuánto puede valer un edificio? 300, 400 mil dólares y los tipos se llevan el 10% cuando termina el juicio, ¿sí? O sea, se van a llevar 40, 50 mil dólares. Imagínense lo que le cuesta perder la información, ¿no? En cambio, si lo tienen un backup, se hacen rápido los números, ¿sí? Así es como ustedes tienen que pensar. No tienen que pensar para la casa, obvio que para su casa no. Pero para un negocio donde la información es importante, el dinero lo vale, ¿sí? O sea, el dinero, lo que está en juego, si se pierde la información, lo vale. O tener parado una empresa de 200 personas durante 2 horas porque el almacenamiento compartido no funciona, también cuesta plata, ¿sí? Hay gente que le está pagando el sueldo y no puede trabajar. Entonces, ustedes tienen que verlo desde ese punto de vista y no desde esta noche no puedo mirar la película porque no me andan más. ¿Sí? Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? Tiene que pensarlo en una empresa o en un organismo. ¿Sí? Bien. Y ahí vieron que no salen los enracables, porque los enracables suelen ser, no sé, del Power Storage, creo que se llama. Power Store. Bueno, no sé cómo se llama. Power Store se llaman los de Dell. Ven, si van a las imágenes, ven, acá tienen. Estos son enracables y se pueden apilar. O sea, fíjense la cantidad de bahías que tiene este. Y esto es uno solo, ¿no? O sea, esto hay racks y racks, así como estos, de almacenamiento. ¿Eh? Imagínense ustedes la cantidad de información que tiene, por ejemplo, Netflix. Estamos hablando de petabytes y no de terabytes, ¿no? Estamos hablando del el que le sigue 1024 más. Entonces, hay mucho de esto, ¿sí? Insisto, si no trabajan ustedes, no lo han visto todavía, pero créanme que en empresas grandes hay mucho almacenamiento, hay mucha información y hay información que es vital. Bien. Y si esto les pareció caro, hay otra tecnología que se llama SAN, que se escribe las siglas al revés, pero que significa otra cosa, y es más cara todavía. Esta SAN viene de Storage Area Network, o sea, red de almacenamiento, digamos, ¿sí?
Esto es, en realidad, los servidores físicamente son parecidos a los que vimos, pero los otros van por Ethernet y estos van por tecnologías específicas. La comunicación con los servidores de procesamiento se hace con tecnologías específicas. Las más comunes y conocidas son estas, Fiber Channel y iSCSI, que es una tecnología de red específica para almacenamiento. Los switches para conectarse entre los servidores que hacen el procesamiento y el almacenamiento son especiales, o sea, todo es especial. Especial. Son estándares estos, ¿no? Pero son de esto, digamos, ¿no? Son de esta tecnología, no son de Ethernet. Y estos permiten, o sea, los otros solamente permiten lo que se llama escalabilidad horizontal, o sea que si necesito más, pongo más almacenamiento. O sea, esta tecnología también permite escalabilidad vertical, o sea, necesito más velocidad y puedo aumentar la cantidad de canales, digamos, de conexión. Y tiene además un montón de tecnologías, como esto que les pongo acá, ¿no? Zoning, masking, gestión de HBA, son todas tecnologías específicas para lograr más velocidad en el almacenamiento. ¿Sí? Imagínense que esto ya no es para compartir archivos entre las PC de escritorio, ¿no? Esto es realmente para cuando ustedes tienen mucho almacenamiento y necesitan mucha velocidad de acceso. Típicamente, bases de datos muy grandes, cosas de ese estilo, ¿sí? Donde hay mucho intercambio de archivos que pueden ser chicos también, o sea, de registros, ¿no? En el caso de base de datos, y necesitan velocidad. ¿Está? Entonces, esto es, si ustedes lo vieran de afuera, es muy parecido al NAS, pero el NAS va por Ethernet, por red, como cualquier otra cosa, como cualquier otro servidor que se comunique por red, y esto va por una red específica solo de almacenamiento, que se llama precisamente así, se llama SAN. Se usa tecnología o Fiber Channel o iSCSI. ¿Está? Son más caros todavía esto, y esto sí que en Mercado Libre no creo que estén. ¿Sí? Y bueno, y como para que ustedes tengan una idea de comparativa, ¿sí? Yo SAN vi una sola vez hace como 15 años. En esa época el NAS era muy lento, ¿tá? Solamente existían obviamente discos mecánicos en aquella época, entonces eso, más una red lenta, o sea, discos lentos, más una red lenta penalizaba mucho, y nada, tenía un cliente que tenía SAN, había hecho una buena inversión y tenía una SAN. Pero hoy en día la diferencia, digamos, salvo para casos muy, muy específicos de base de datos muy grandes, yo creo que no se justifica. Sí, no, son todos cableados. El NAS también es cableado, no va por Wi-Fi el NAS. Ustedes no pueden armar un data center en NAS, ¿no? En Wi-Fi, quiero decir, ¿no? Olvídense, todo va cableado. Y todo va cableado con fibra, ¿sí? No, es muy raro hoy cablear con eléctrico. Más que nada porque las velocidades son bajísimas, ¿sí? O bajísimas, comparadas, ¿no? con la fibra, el eléctrico es mucho más bajo. ¿Sí? Entonces, bueno, las diferencias, ¿no? entre NAS y SAN, estamos hablando, bueno, que NAS uno se conecta a nivel de file system, ¿no? A nivel de archivos, ¿sí? Comparten NFS y NAS guarda archivos. En cambio, SAN es como si tuviéramos el disco conectado adentro, digamos, ¿sí? O sea, maneja dispositivos de bloques. No es un file system de red, sino que es una red de almacenamiento. En lugar de estar los discos adentro de la máquina, están conectados por esta red que se llama SAN. Insisto, por esta tecnología, o Fiber Channel o iSCSI. El acceso a los discos, en el caso del NAS, es una red compartida, Ethernet. Por más que ustedes hagan una VLAN separada para lo que es comunicación con los NASes, ¿no? Y todo, sigue siendo una red de Ethernet compartida. En cambio, para la SAN, es una red dedicada. Ustedes hacen una red de Fiber Channel, con switches de Fiber Channel, y por ahí no pasan más datos que no sean los datos de almacenamiento.
Después, bueno, a nivel latencia, comparativamente, el NAS tiene mucha más latencia que la SAN, porque la SAN trabaja a nivel de bloques y solo pasa ese tipo de tráfico, y en cambio el NAS no, porque es un file system, el tráfico va por el mismo lugar, va sobre TCP, o sea, nada, tienen la latencia que les pone el tráfico de red normal. ¿Sí? Pero bueno, a cambio, obviamente, administrar un NAS es mucho más fácil, o sea, ustedes ponen un servidor NFS y es un servidor NFS, eso es el NAS. ¿Sí? En cambio, a una SAN, no, SAN es otra cosa, es una red aparte, hay que administrar la parte, hay que dar de alta, bueno, como dice ahí, los LUNs, que ya ni me acuerdo qué eran, no me acuerdo qué significaba LUNs, bueno, todo toda la cuestión del switcheo que la tienen que dar de alta y gestionar diferente a una red de Ethernet, porque no es una red de Ethernet. ¿Bien? Entonces, la administración de una SAN, además de que la SAN es más cara, la administración de la SAN también es cara. ¿Bien? Bueno, un poco lo que les comentaba, ¿no? A nivel de latencia y throughput, que sería la cantidad de datos que puede mandar, ¿eh? Ustedes típicamente en un NAS compartido usando NFS, como les decía, eso va por RPC, sobre TCP, etcétera, etcétera, tiene un 50-60% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Hay encabezados que hay que mandar, otro tráfico que va a pasar por la red, por lo tanto, no va a estar la red al 100%. En cambio, en una SAN, que exclusivamente estamos enviando bloques de datos, ahí la eficiencia es mucho más mayor. ¿Sí? Obviamente también va a haber algún encabezado del protocolo y todo, pero estamos hablando de arriba del 90% de eficiencia en el ancho de banda. ¿Sí? Entonces, a igual velocidad de línea, la SAN suele ser bastante más rápida. Y la SAN también es superior en lo que es latencia, ¿no? En lo que es la capacidad de entrada-salida, sobre todo, como les decía, para entrada-salida aleatoria, ¿no? Si ustedes están leyendo distintas partes a la vez, bueno, la SAN va a funcionar mejor que si trabajan en algo tipo NFS, que pide el archivo completo, ese tipo de información, ¿no? Eh, eh, Al ir fragmentada va de otra manera. Bien, y este punto en particular es algo que podemos cumplir con los dos almacenamientos. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía de no tener el disco adentro de la máquina. Insisto, obviamente, ustedes si tienen un servidor web, sí, obviamente lo que es el sistema operativo y el código va a estar en la máquina. Pero después el almacenamiento con el sitio web lo sacan de la máquina, ¿sí? Porque si se cae ese servidor, ustedes van a querer que otro siga dando la misma información. ¿Tá? Entonces, en cualquiera de los dos casos, se puede hacer esto que yo les pongo acá. Obviamente que no es igual, ¿sí? No son las mismas las tecnologías que usa NAS que las que se usan en SAN para lograr esto. ¿Y qué es esto? Esto es algo que ustedes en su casa les da lo mismo, pero que si están en una empresa o en un organismo, ¿no? Donde tengan que, o sea, donde la información sea importante, que tienen que tener en cuenta la información y la continuidad en el servicio, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? La posibilidad de hacer snapshots, que no sé si vieron los videos de la otra vez, ¿no? En LVM se pueden hacer, por ejemplo, y los snapshots son capturas instantáneas del estado del file system, ¿no? Entonces, tanto en NFS, perdón, en NFS, tanto en NAS como en SAN se puede hacer. Y NFS en sí no tiene snapshots, pero los discos van a tener un file system adentro del NAS. Y si tienen LVM o si tienen Btrfs, con cualquiera, o ZFS, que es otra tecnología, otro file system también, que permite snapshot, lo pueden hacer. ¿Sí? En el caso de la SAN, también se puede hacer y depende un poco de la tecnología del fabricante. ¿Sí? Después, otra cosa que es importante poder hacer, bueno, los snapshots son principalmente para backup, ¿sí? Para hacer backup. Otra cosa que es importante poder hacer en estos servidores son
clones, que es duplicar el volumen. Ustedes tienen una partición o lo que sea y quieren duplicarla, quieren hacer otra exactamente igual, ¿sí? Y que en principio no consuma espacio, ¿no? Bueno, obviamente que después va a llegar un punto que a medida que se empiece a modificar el file system, sí, va a ocupar espacio, pero en principio sería similar al snapshot en el principio de que se puede sacar una foto del estado, ¿sí? Y también, en los dos casos se pueden hacer clonación de la información. ¿Eh? Insisto, en el tema de NAS dependerá del file system que estén usando por debajo, y la SAN suele tener la posibilidad de replicar los LUNs, que son las unidades de almacenamiento, que se pueden replicar también con tecnologías propias de los fabricantes. Y después hay otra cosa más que es bastante importante, y esto lo he visto principalmente en SAN. En NAS, así con NFS y con particiones, no lo vi, y que es la deduplicación, que es evitar duplicar bloques. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que tienen un servidor de archivos compartido y hay 3 personas que trabajan en la empresa y las 3 guardan el mismo archivo que se mandaron por email, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso en un servidor NFS va a estar guardado 3 veces, ¿sí? En el home de un usuario, en el home del otro y en el home del tercero. Digo, del almacenamiento compartido de uno del otro. Bueno, eso, si ustedes tienen NFS, no detectan que es la misma información 3 veces, sino que simplemente guardan 3 veces lo mismo. En SAN y después vamos a ver en Gluster y en Ceph, sí es posible hacer esa deduplicación. En SAN es mucho más fácil porque, como les decía, trabaja a nivel de bloques. Entonces, si detecta que 2 bloques son iguales, no lo vuelve a guardar, sino que simplemente guarda, sería un puntero, digamos, al bloque que ya tenía. No sé si se entiende este concepto, ¿sí? Pero ustedes imagínense que hacen backup ustedes se compraron el DVD de alguna película y hacen backup de ese DVD, que le ocupa un montón de... No sé qué, esperen que... No sé quién me llama. Número privado. Entonces tienen ahí 4 gigas de un archivo y lo guardan en un directorio. Mañana dice, bueno, lo voy a copiar a este otro directorio, lo copian a otro directorio. Y pasado se lo pasan a otro familiar y lo guardan en otro directorio. Y todos almacenan en el mismo almacenamiento centralizado, y eso va a estar 3 o 4 veces. ¿Sí? Ahora, si lo que guardan ustedes es a nivel de bloques, típicamente se hace un hash de cada bloque, y cuando van a almacenar, el sistema mira si ese hash ya lo tiene, porque el hash es único por bloque, ¿sí? Es algo que cambia un bit del bloque y cambia completamente el hash, ¿no? Entonces, el sistema mira y dice, no, ya lo tengo a esto. Entonces, en lugar de guardar toda la información, simplemente guarda un enlace, ¿sí? Un puntero a esa información que ya tenía. Y dice, bueno, acá, en esta parte del file system, está otra vez lo mismo. ¿Sí? No lo vuelve a copiar. Y acá está otra vez lo mismo y así. Entonces, ustedes tienen varias veces la misma información y no tienen por qué necesariamente guardar todas las veces. También pasa eso en archivos que ustedes van modificando, por ejemplo, ¿no? Tienen un PDF muy grande o un archivo ODT muy grande, sí, con mucha información, imágenes y demás, y bueno, pero hay los tramos estos de las imágenes y demás, y coinciden, es la misma información. Entonces, no necesariamente se va a guardar todo el archivo de vuelta, va a haber bloques dentro del archivo que se pueden evitar. Entonces, se ahorran almacenamiento de esa manera. Almacenamiento, tráfico de red, un montón de cosas, sí. Y bueno, entonces, escenarios de implementación. ¿Sí? Insisto, hoy en día, yo hace mucho que no veo SAN, también hace mucho que no trabajo en empresas muy grandes, ¿no? Así que me imagino que las empresas muy grandes lo seguirán usando, pero son bastante más caros que los NAS. Entonces,
¿Dónde se va a usar la SAN? Yo creo que solamente para bases de datos gigantes. eh, También les puse ahí como algo que se solía usar bastante es para la virtualización. O sea, ustedes tienen un servidor de máquinas virtuales, en lugar de poner los discos adentro, bueno, se puede armar una SAN y que los discos estén afuera para que las máquinas puedan migrar de un servidor a otro prácticamente sin perder el almacenamiento, o sea, sin perder el procesamiento, ¿no? En el momento de migración. Y cada vez que tengan ustedes una aplicación que necesita muy baja latencia, pero baja latencia estamos hablando de milisegundos, entonces ahí también la SAN. Pero son, insisto, casos muy, muy particulares. Streaming de video, por ejemplo, no es algo que necesite baja latencia. Porque ustedes esperan 30 segundos que arranque la película, no se muere nadie, ¿no? Y descargarse archivos o archivos compartidos tampoco necesita baja latencia, porque es algo que, bueno, abro el archivo compartido y, bueno, espero que se haga. Es más, muchas veces tarda más en procesar el procesador de datos que el procesador de texto, quiero decir que en abrir que lo que tarda en llegar el archivo. Entonces, la mayoría de los escenarios hoy en día, con un NAS se pueden satisfacer, ¿sí? Los directorios de home de los usuarios, que muchas veces se replican en un almacenamiento centralizado para tenerlos como tipo backup. Los repositorios de multimedia, como les decía, audio, video, ¿sí? Y no estamos hablando solamente de audio y video pirata, que es lo que todo el mundo piensa para su casa, ¿no? A mí me ha tocado, sí, trabajar en organismos y empresas donde es muy normal que haya mucha multimedia, ¿sí? Porque se graban cursos, campañas de marketing, audios de marketing o de entrevistas, bueno, un montón de cosas, y obviamente para hacer backups. ¿Sí? El NAS es muy común también para eso. Ustedes tienen un backup en red que todos los días a las 3 de la tarde, qué sé yo, a la hora que se vayan a comer, a la 1 del mediodía, se hace automáticamente el backup de las máquinas. Insisto, hoy en día en los organismos y las empresas más normales es común ver NAS, no es tan común ver SAN. ¿Y por qué? Principalmente por este tema, ¿no? El tema presupuestario, ¿sí? Uno busca al final una solución de compromiso donde pueda tener la mayoría de las funcionalidades sin gastarme millones. Entonces el NAS siempre es más económico, comparte los switches Ethernet que ya hay, no requiere mucho mantenimiento, o sea, ustedes pueden poner el servidor NFS y hasta que no se rompe un disco ni se acuerdan. En cambio, la SAN sí, hay que gastar en switches específicos para Fibre Channel, bueno, hay que dar de alta, gestionar. Muchas veces van a necesitar personal especializado o contratar soporte y mantenimiento de la empresa del fabricante, porque son cosas muy, muy específicas. ¿Sí? Obviamente, con la SAN van a tener una calidad de servicio mucho más alta, pero hoy en día, con la mayoría de las tecnologías actuales, no se justifica el gasto. Insisto, obviamente hay casos en los que sí, si ustedes tienen que procesar millones de registros, y sí, van a necesitar una SAM probablemente. Bien, entonces, ahora un poco para hablar con ustedes, no sé si, bueno, están trabajando, no están trabajando, se les ocurre, dónde iría un NAS, quieren participar. Y para, para mí principalmente por la parte económica, el NAS. Entonces, en un lugar, en una empresa chiquita, por ejemplo, de 5 o 4 personas, obviamente un NAS. Sí, claramente. Sí, sí, yo acá, por ejemplo, me acuerdo, estaba el registro del automotor. No sé, vos, Denis, no sos de Viedma, ¿no? No, no. Está bien. Y ahí puede ser, ¿dónde estabas? Ya no me acuerdo. Ahora en Sierra Colorada. Ah, en Sierra Colorada.
Claro, por ahí te encontrás con algún organismo, incluso la municipalidad, que puede tener pocas compus, eh, y bueno, un SAN le puede venir bien. Sí, sí, la secundaria ahí te vas a dar más con el tema del presupuesto, ¿no? Pero sí, sí, obviamente. Hoy, insisto, en la mayoría de las cosas que tenemos acá en Viedma o en la provincia de Río Negro, un NAS alcanza y sobra. ¿Sí? Yo las SAN las he visto en empresas muy grandes, en bancos, que tienen que procesar millones de registros en una base de datos y bueno, ahí hace falta velocidad. ¿Sí? Pero si no, no se justifica. ¿Alguno ¿Hay alguna un vez vio límite hay un límite de almacenamiento? No, el límite de almacenamiento va a estar dado por el file system que vos uses y poco más, pero hoy en día estamos hablando de petabytes, o sea, no. Yo creo que los discos, hay discos mecánicos, hay de 8 teras, y yo creo que hay más grandes también. Así que imagínense ustedes que una máquina esa como esa que vimos que tenía 12, estamos hablando de 96 teras, pero pueden llenar un rack entero de estas cosas, ¿no? Entonces, eh, hay lugares donde se usan petabytes. ¿Sí? Yo no vi tanto. Aparte que ya le digo que hace tiempo que no trabajo en empresas grandes, y era más caro el almacenamiento antes, ¿no? Pero hoy en día discos de 4 8 teras son normales. Y piensen así en un NAS como ese que vimos antes de acá. Este que tiene 8. Si ponen RAID 6, hay dos que no lo suman. Entonces 8 por 8, 6 por 8, 48. ¿Sí? Te pueden tener 48 teras en una cosa como esta. Obviamente, insisto, tienen que tener que el file system los pueda direccionar, pero hoy en día todos los pueden direccionar. 48 teras no es un problema. Bueno, entonces ninguno nunca tuvo una. Yo tuve acá en casa, bueno, no en esta casa, en otra que vivía antes, uno que se parecía a este, al QNAP, que tenía un solo disco, pues insisto, en otras épocas que eran más caros los discos. Bueno, y también fíjense que los discos para NASes, hay discos especiales, ¿sí? Porque tienen más lectura-escritura, otra velocidad a veces. Bueno, Profe, por ejemplo, para lo que es cámaras de seguridad, ¿tendría sentido un NAS o no? sí, sí, si quieren guardar muchos días a mucha calidad, sí. Las soluciones que se hacían antes era, por ejemplo, un sensor de movimiento. O sea, en realidad el propio grabador tiene, ¿no? Detecta cuando cambia cierta cantidad de píxeles y recién ahí graba. Si no hay ese cambio, no graba. Baja a una foto por segundo, por ejemplo, ¿no? Eh, y cuando detecta cierta cantidad de movimiento, entonces ahí sí pone el continuo durante un tiempo y cuando se vuelve a parar, lo saca. Sí, yo me había olvidado, mira, yo el año 2006 o 2007, hicimos la grabación de la T4 del aeropuerto de Madrid, de Barajas, y ahí había 1024 cámaras, y ahí pusimos varios racks con NASes. Eso me había olvidado, mira. No me acuerdo cómo era un propietario eso, no me acuerdo cómo guardaba. Hace muchos años. Pero bueno, eran discos chicos, o sea, no sé, serían de 80 gigas esos discos, no me suena que fueran muy grandes. Mira, acá ya hay un disco de 20 teras. Así que en ese que tiene 8 bahías, pueden meter 160 teras, que les quedarán 120 útiles. Pero tienen para guardar bastante música. Bueno, ¿por dónde estábamos? Vamos acá. Bien, entonces, abajo, típicamente, abajo, digamos, en el disco,
vamos a poner un file system y típicamente se pone extended for, si estamos trabajando con Debian, pero existe una alternativa que es que insisto, el nombre viene de B-tree, que es árbol B, o sea, es una forma de organizar la estructura de datos, y en inglés lo suelen pronunciar como Btrfs. Y además del extended for, me gusta contarles, porque sé que hasta acá nadie les contó que existe el B-tree o el Btrfs, ¿sí? Y tiene algunas funcionalidades avanzadas que extended for no tiene, que tienen otros file system, pero que lamentablemente son semi-propietarios los otros que lo tienen. Bueno, ZFS principalmente. Entonces, el B-tree file system tiene varias funcionalidades que mejoran a Extended 4. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, inicialmente Linux tenía un file system que llamaba XT, Extended, después 2, después el 3, que creo que el 3 agregaba la bitácora, y el 4, que es el más normal que se usa hoy en día. ¿Sí? El B-tree agrega soporte nativo para todo lo que son discos SSDs y permite también escalabilidad. ¿Por qué permite escalabilidad? Porque lo que Extended for delega en LVM, el B-tree ya lo tiene incorporado, ¿no? O sea, toda la posibilidad de gestión de volúmenes lógicos y además la posibilidad de gestionar RAID viene dentro del mismo file system, ¿sí? De hecho, yo en esta máquina tengo Btrfs, ¿sí? No tengo Extended 4, más allá de que Ubuntu se empecina por seguir usando Extended 4, yo prefiero Btrfs. Lo prefiero simplemente por eso, porque si no tengo que aprender Extended 4, el LVM, bueno, el Btrfs lo hace todo con el mismo gestor, digamos, ¿sí? No hace falta MDADM ni nada raro. El Btrfs ya está incorporado en el kernel de Linux, o sea, ya hace mucho tiempo que está, ¿sí? Tiene algunas funcionalidades así contra lo que es la corrupción de los datos y demás, y tiene también este foco, como les decía, en escalabilidad de los datos de manera moderna, o sea, sin depender de un LVM por fuera, que es un parche a lo que no tenía el Extended, sin depender del MDADM para los RAIDs y demás. Entonces, yo creo, no solamente yo, ¿no? Sino que es la evolución del file system para Linux. Insisto, no sé por qué Ubuntu medio se resiste a ponerlo por defecto. Hace 6, 7 años por ahí no estaba listo todavía, pero hoy en día sí está listo. Obviamente se agregan funcionalidades diariamente, periódicamente, pero el sistema es completamente funcional ya, el file system, ¿sí? ¿Qué son las cosas más interesantes que agrega Btrfs? El tema del copy on write, que ya se los comenté en el videito del EVM. El copy on write mejora todo lo que es consistencia, porque como les decía, cada vez que hay una modificación, primero copia la información y después la sobreescribe. Y además permite el tema de los snapshots, que es algo bastante útil e interesante. El RAID por software lo tiene incorporado, o sea, si ustedes quieren hacer RAID 0, ¿no? Que es extender el file system por varios discos, el RAID 1, el RAID 10, el 5 y el 6, todos están soportados directamente por Btrfs. O sea que no necesitan instalar o hacer algo más por fuera, ¿sí? Y tienen, como les decía, funcionalidades específicas para evitar que los datos se vayan modificando, corrompiendo, digamos, ¿no? Todo eso lo trae directamente. Estas funcionalidades también ayudan a lo que es el uso de SSDs, ¿sí? Extended for no tenía estas características originalmente, algunas se les han ido agregando, precisamente porque uno de los problemas que tienen los SSDs, ustedes saben que las memorias flash, que es lo que son los SSDs al fin y al cabo,
tiene una cantidad limitada de escrituras, más limitada que los discos mecánicos. Entonces, si ustedes escriben y sobreescriben siempre en el mismo lugar, al final se van a romper más rápido, ¿no? Entonces, el tema del copy on write, de que en realidad se escribe en un lugar distinto y después se elimina el original, bueno, hace eso, hace como que se vaya cambiando el lugar del disco en donde se va escribiendo, ¿no? Entonces, como que se va moviendo la información mejor. Eso Extended 4 ya lo solucionó, porque si no, los SSDs tenían menos vida, ¿no? De todas formas, todo esto para una máquina, una computadora de su casa, les da casi lo mismo, ¿sí? O sea, no los va a afectar mucho. Pero en servidores esto sí es importante, porque ahí sí hay mucho más movimiento de datos, ustedes necesitan más backups, necesitan que no haya modificaciones en los datos, modificaciones aleatorias me refiero, ¿sí? Entonces, estas funcionalidades en servidores son importantes, ¿sí? Y bueno, y algunas limitaciones que tiene Btrfs, obviamente, todo esto que hace, no lo hace gratis, digamos, ¿no? Necesitan más uso de CPU y también un poco más de uso de memoria. El copy on write también necesita que un poco más de interacción, ¿no? Porque no es que se sobrescribe directamente. ¿Sí? Y hay, como les decía, algunas funcionalidades muy específicas que no están al 100%. Por ejemplo, el tema del RAID 5 y el RAID 6 por software en Btrfs, históricamente tenía bugs, digamos, ¿sí? Yo la verdad que nunca lo usé con Btrfs. Eso siempre prefiero que si el servidor tiene una controladora de discos que soporta RAID, usar el RAID por hardware es mejor. Siempre va a ser mejor. Va a ser más rápido y prácticamente transparente o sea, prácticamente no, es transparente para el sistema operativo, porque no tiene que hacer nada el sistema operativo, se encarga la controladora de disco de gestionar el RAID, ¿no? Y como les decía, existe un sistema operativo anterior, perdón, un file system anterior que se llama ZFS, que lo que tiene hoy en día es que Oracle cerró algunas cosas, es medio privado, medio privativo, medio libre. Y bueno, Btrfs es abierto, más flexible en principio para algunas de las funcionalidades, pero ZFS sigue en teoría para archivos muy grandes, file system muy grandes, ¿no? A nivel de petabytes. ZFS sigue siendo todavía mejor, algo que por lo menos a mí no me preocupa, supongo que a ustedes tampoco, no estamos en esos niveles. Y también ZFS es más maduro, lleva más tiempo en el mercado, el desarrollo tiene menos errores. ¿No? Como recomendación de uso práctico, yo les digo, yo en esta máquina tengo Btrfs, me parece mejor también tenerlo como para usarlo a diario, pero usarlo más y en el momento que tenga que usarlo en un servidor, estar un poco más ágil con lo que es el sistema de archivos, la gestión del sistema de archivos, pero también, bueno, hay casos específicos, ¿no? Donde si ustedes quieren manejar, en lugar de estar siempre con particiones rígidas, ¿no? Lo que en Extended 4 tendrían que poner un LVM por debajo, bueno, esto en Btrfs es nativo, o sea, ustedes tienen una partición, agregan otra, sacan, ponen, y Btrfs se encarga de gestionar esa parte y distribuir la información sobre todas las particiones. Btrfs tiene también la posibilidad de habilitar compresión y ahorran disco, y en teoría, en los casos de lectura secuencial, ¿no? Donde tengan que leer un archivo muy grande, con un bloque atrás de otro, es más rápido también, ¿sí? Porque tienen que leer menos bloques del disco. Después tienen que descomprimir, obviamente, pero el momento de la lectura es más rápido. A nivel topología, RAID 5 y 6 hay que tratar de evitarlos directamente en Btrfs, pero RAID 1 o RAID 10 funcionan muy bien. Y a nivel mantenimiento, bueno, hay una cosa que se llama scrubbing, que hay que programarlo para que se haga cada tanto, para ver que la integridad de los datos funcione.
Eso, insisto, en servidores. En una máquina de uso diario como la que tengo yo, yo no tengo el Scrabble. Por lo menos no conscientemente. Capaz que alguna vez lo programé y me olvidé. Pero no lo tengo. Pero en servidores sí, sí hay que ponerlo, sí. Bien. Son las 6, así que vamos a cortar acá un ratito. ¿Preguntas o algo que quieran compartir? No sé si alguna vez usó Btrfs o siempre instalan Linux con el sistema de archivos que viene por defecto. Por ahora, por defecto nada más. Bien, bueno. Si no hay dudas ni comentarios, cortamos 5 minutitos, ¿sí? Volvemos en 5.